Gracias a Dios por el tiempo que nos permite estar nuevamente con ustedes. Agradecemos esta oportunidad nuevamente de poder exponer su palabra. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses seguimos esta serie consecutiva y expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que busquen todos en sus Biblias, por favor, este pasaje, capítulo 1. Es importante en lo que ustedes buscan el pasaje y algunos puedan ir escuchando también. Es importante que todos tengamos bien claro por qué venimos hoy domingo a la iglesia. Es muy bueno confraternizar, es muy bueno tener relaciones estrechas los unos con los otros. Es muy bueno escuchar la palabra, es muy bueno alabar a Dios, cantar. Es bueno también ofrendar para aportar para el ministerio. Pero ninguna de las razones anteriores son un fin en sí si usted no viene a encontrarse con Dios. Dios le ha citado a usted y a mí en este lugar. Amén. Entonces, más que cualquier otra cosa o acción humana o de iglesia que hagamos, eclesiástica, venimos a encontrarnos con Dios. Esta carta a los Colosenses, ya iniciamos el domingo pasado la introducción a esta carta y hoy vamos a estar hablando sobre el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar hablando sobre el agradecimiento de Pablo a Dios por los colosenses. Vamos a estar hablando entonces, este versículo 3, vamos a tratar de descifrar o pensar o analizar qué pudo haber estado en la mente de Pablo a la hora de escribir este agradecimiento por la iglesia a los colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 3. Oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia para encontrarnos contigo, Señor. Venimos porque tú eres el centro de nuestras vidas. Eres el centro de nuestra iglesia, Señor. Eres el centro de todo lo que pensemos o digamos o vivamos. Motiva por tu espíritu en nuestra vida y en nuestra iglesia que tú seas siempre lo máximo. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir al llamado que nos haces como iglesia para corporativamente rendir honor al Rey de Reyes. Te suplicamos, Señor, también tu intervención para esta carta que estamos estudiando. Esta es tu palabra, tú eres el autor. Ya la revelaste y esperamos ahora que la ilumines en nuestros corazones. Que hagas resplandecer en nosotros tu verdad, la verdad del Evangelio que es Cristo. Y a través de este viaje por esta maravillosa carta, podamos sacar el provecho que viene de ti. Y que podamos, Señor, vivir acorde a los principios que aprenderemos en esta carta. Por Jesús. Amén. El domingo pasado, hablando sobre la introducción, instaba a todos que pudieran leer en la semana la carta a los Colosenses. No voy a revisar la tarea, pero les insto en esta semana, si no lo pudo hacer, que puedan leer la carta, que puedan indagar en la carta, que puedan buscar allí los temas pertinentes de la carta de Pablo a los Colosenses, que puedan ver frases importantes, temas teológicos y doctrinales también importantes. En el caso mío, desde que inicié con la idea de Colosenses, pues es una carta que, por supuesto, cuando estoy en un libro me lo leo diario todos los días. Trato de leerlo todos los días, en este caso, para buscar cada aspecto que esta carta, inspirada por Dios, pues viene a nosotros, no solamente a los colosenses. Y en esta carta maravillosa vemos varios aspectos, como ya vimos en la introducción, pero que debemos seguir resaltando y que debemos ver como importantes y columnas dentro de la interpretación de una carta como esta. La epístola a los Colosenses tiene el objetivo principal de tratar de demostrar que la esperanza para el ser humano, la esperanza para cualquier ser humano o cualquier hombre se funda solamente en Jesucristo. O sea que la carta a los Colosenses, que vamos a estar ahora ya, o ya iniciamos el viaje, nos habla de que el propósito principal en la vida de cualquier hombre o mujer es reconocer que solo
hay esperanza en Jesús. Usted puede poner esperanza en lo que usted quiera, en lo que usted desee, pero todo lo demás se terminará. Todo lo demás tiene un tiempo. Todo lo demás es no poderoso. Y solo en Cristo Pablo trata de mostrar que en esta carta, por los ataques que tenía Colosenses, mostrando que en Cristo y solo en Él existe toda la plenitud. En Cristo existe toda perfección. En Cristo existe toda suficiencia divina. Y Pablo, defendiendo ese postulado con esta carta, demuestra entonces que si nosotros, cristianos, debemos buscar en ninguna otra fuente que no sea Jesucristo. Fuera de Él no encontraremos jamás ni felicidad ni vida eterna. Pablo en esta carta advierte, por supuesto, a los colosenses de las enseñanzas que estaban teniendo allí lugar con personas como los judaizantes. Había maestros judaizantes que atacaron directo en la médula de la iglesia. Además de otras costumbres o tradiciones humanas y carnales que también atacaron a la iglesia. Estas, tanto los maestros judaizantes como las enseñanzas humanas o carnales, no estaban en sintonía de ninguna manera con la deidad de Cristo y su supremacía. Y Pablo trata los temas en la carta para que vean ahora los colosenses que ellos tenían que ser correspondientes a Cristo. Tenían que corresponder a ese encuentro con Jesús. Por lo tanto, si vivían como los judaizantes le decían, iban a terminar en la ley, pero de una manera legalista. Si iban tras los maestros de la carne o de las pasiones humanas, pues entonces también Cristo iría. Serían dos extremos de una enseñanza. Cuando nos adentremos más en esta carta, y el domingo pasado puntualizamos algunos detalles como estos, veremos que los dos primeros capítulos nos hablan de lo que el cristiano debe creer. Colosenses 1 y 2 nos habla de qué es lo que el cristiano debe creer. Y Colosenses 3 y 4 ya nos toma esa creencia y la lleva a la práctica. ¿Cómo debemos creer como iglesia? Entonces Pablo hace una magistral, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, obra maestra en esta carta y hace una combinación perfecta entre fe y práctica. Cuando vamos a esta carta y todos transitaremos por allí, vemos entonces cómo Pablo va diciendo los postulados de la fe. Va dando postulados de doctrina y fe, de creencia, pero después cierra la carta diciendo, pero no queda allí, sino que esa fe llega a una práctica de vida delante de Dios. Por ello, la carta a los colosenses es una carta muy peculiar, es una carta muy especial, porque combina, como no muchas en el Nuevo Testamento, en una manera muy breve, otras cartas son más extensas, esa combinación perfecta entre fe y práctica. Entrelaza entonces las doctrinas propias de la fe y del Evangelio y también las demandas que el Evangelio exigen para aquellos que decimos creer en el Señor. Entonces, de una manera perfecta dice, esto es lo que demanda el Señor, esto es lo que deben creer y esto demanda el Señor. El apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses y en su tiempo, las cartas del tiempo del apóstol Pablo eran muy diferentes a las cartas actuales. Bueno, de hecho hoy no se escriben cartas. Hoy Pablo hubiese tenido que escribir por WhatsApp o no sé, por otra vía, pero en el tiempo de Pablo sí eran comunes las cartas. Y la estructura de las cartas en el tiempo de Pablo tampoco tiene mucho que ver por si hoy algunos de nosotros se dictan a hacer una carta. No tiene que ver con el mundo occidental. Por ejemplo, menciono para un poco de información. Las cartas en el tiempo de Pablo tenían 4 bloques. Primero, las cartas de ese tiempo iniciaban con un saludo formal. La persona, el remitente, mencionaba su nombre y a quién le estaba entonces enviando aquella carta. Tanto el remitente como los destinatarios estaban en el saludo original. Podría ser una persona, podría ser un grupo, como en el caso de los colosenses. Segundo, en los tipos de cartas del tiempo de Pablo, se pasaba entonces a un momento o tiempo de acción de gracia. ¿Qué hacía el remitente con este tiempo? Tomaba entonces y a la persona o al grupo de personas extendía su agradecimiento por el motivo de aquella carta. Tercero, las cartas del tiempo de Pablo tenían entonces el cuerpo o conocemos como el contenido de la carta, el para qué se escribió aquella carta. Y por último, había entonces otro bloque de salutación final.
en el cual entonces el remitente mencionaba a algunos quizás familiares, amigos, donde también les tendía favor hacia ellos. Antes de ir al versículo 3, que es el centro de la predicación de hoy, yo quiero que toquemos algo del contexto bíblico primero para caer en ese versículo 3. Y por supuesto, como no hay mucho espacio, contexto bíblico sería versículo 1 y 2. Quiero que vayan conmigo porque en la introducción no pudimos tocar todos los aspectos y vamos a ver algo del capítulo 1, verso 1 y 2 como contexto bíblico inmediato para el versículo 3. Vayan conmigo entonces a Colosenses capítulo 1 y leamos los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en este pasaje vemos ahora cómo, y debemos resaltarlo, por eso es que lo vuelvo a mencionar, aunque lo dije el domingo pasado, cómo hay elementos acá doctrinales que Pablo inicia de una manera muy sólida, muy fuerte. Por ejemplo, la expresión Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y yo quiero que antes de que veamos el agradecimiento de Pablo, veamos por qué Pablo menciona este tema del apostolado. Recuerden que Pablo pasó escribiendo a varias iglesias, tenía contacto con varias iglesias, pero no siempre se tomaba como válido o correcto o de parte de Dios el apostolado de Pablo. Así que Pablo constantemente entonces defendía su apostolado y por las razones que vamos a estar viendo a continuación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, específicamente, este término se utiliza para aquellos que están siendo enviados a predicar el evangelio a algún lugar. Se predica el evangelio para abrir una obra misionera, una obra de iglesia, predicarle en lugares donde hay personas que no han conocido el evangelio. En ese término, entonces, se utiliza también la palabra apóstol. Quiere decir que ese término hace que ese apóstol sea enviado a un lugar, predica el evangelio, discipula a un grupo de personas, constituye una iglesia y después, por supuesto, pasaría a otro lugar. En este caso, Pablo estaba siendo enviado por Dios como apóstol de Jesucristo. Por otro lado, y otra característica de los apóstoles, es que los apóstoles del Nuevo Testamento, y Pablo fue el último de estos apóstoles, tuvieron una clase de autoridad que no tuvieron ninguno de los demás discípulos, ni aún seguidores del Señor hasta nuestros días. Así que los apóstoles, en este caso Pablo y los demás, tenían un nivel de autoridad que no tenían los demás. Esta autoridad le daba la oportunidad ¿para qué? Para hablar y escribir en el nombre de Dios como si fuese auténticamente en el sentido más absoluto de la palabra, palabra de Dios. O sea que cuando un apóstol hablaba, cuando un apóstol enseñaba, cuando un apóstol escribía, aquello que estaba escribiendo, Dios lo estaba inspirando para que se formara lo que hoy conocemos como la Biblia, el canon cerrado. Como fueron en el Antiguo Testamento, recuerdan los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Ningún profeta ni ningún apóstol escribió algo que no haya sido inspirado por Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estos hombres de Dios, profetas y apóstoles, recibieron de Dios la enseñanza y la dieron. Y después quedó plasmada como la palabra de Dios. Por ello, y hago la salvedad, no debemos esperar de ninguna manera que el ministerio de apostolado continúe hasta nuestros días como oficio de apóstol. No debemos esperar eso. ¿Por qué? Porque nadie puede añadir lo que ya en la Biblia está registrado como el canon. En esa autoridad debemos reconocer entonces que no existe ya en nuestros días el ministerio de apóstol. Por lo tanto, nadie puede llenar su boca diciendo que Dios le ha dado una nueva revelación aparte de la Biblia. Y yo personalmente diría, sea anatema, la Biblia lo dice así, a aquel que añada una tilde, aquel que añade una letra a lo que ya Dios ha estipulado como su palabra. Ok, quiero que hagamos otra sección.
Muchas veces la palabra apóstol es usado en otro término y que no es incorrecto. Por ejemplo, muchas veces la palabra apóstol es usado cuando se utiliza, como les decía anteriormente, a un pastor, a un misionero, a un evangelista que va y abre obra en un lugar virgen. Quiere decir, en un lugar donde no ha habido evangelio, en una tribu, en una ciudad, en algún lugar donde se abre de cero una obra. Y no es incorrecto decir que esa persona es un apóstol en ese sentido. ¿Por qué? Porque está siendo enviado a abrir la obra de Dios en un lugar X. Por ejemplo, hay un misionero llamado William Carey. No sé cuántos pudieron escuchar del misionero William Carey. Fue llamado el apóstol de la India. Sin embargo, William Carey no era un apóstol en el sentido de Pablo, sino que había sido enviado a predicar el evangelio y abrir la obra, y como Dios lo usó en ese lugar. Entonces, el ser enviado en ese sentido, como alguna misión de evangelio para predicar al lugar donde sea, en ese sentido, el término de apóstol no estaría incorrecto. Debemos hacer esa salvedad. En ese sentido, aunque es poco común usarlo, de hecho, casi nadie de los que van a hacer esta labor se le llama apóstol, porque no es común, pero no es incorrecto tampoco decirlo. Sin embargo, vamos ahora al pasaje para que vean cómo Pablo menciona acerca de uno de sus colaboradores en relación con ser enviados como apóstol. Filipenses capítulo 2, verso 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. Dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra enviado allí, ¿saben cuál es? La misma. Es un apóstol. Epafrodito, Timoteo y muchos otros fueron apóstoles en el sentido de que Pablo los enviaba a un lugar a predicar, a exponer, a llevar un mensaje a una iglesia. En ese sentido, no sería incorrecto, aunque sí es poco común, no es incorrecto decir que una persona sea apóstol. Ahora bien, pero en el sentido estricto del término y de la palabra, a la luz del Nuevo Testamento, no hay más apóstoles hoy. A la luz del término, en la médula, en lo más estricto de ese término, a la luz del Nuevo Testamento, pues no hay más apóstoles en el día de hoy. Pastor, usted está diciendo eso si por las redes yo veo todas las semanas, veo apóstoles y superapóstoles y mujeres apóstoles y todos, ahora es tremendo. Sin embargo, nos menciona la Biblia bien claro, mis hermanos, de que ya después de Pablo no ha existido ni va a existir más ningún apóstol en el sentido estricto de la palabra. ¿Cuáles fueron los requisitos de los apóstoles? Hay muchos, hemos mencionado algunos, pero voy a mencionar dos que creo que son los más importantes. Primero, requisito de los apóstoles: haber visto al Señor Jesús resucitado, haberse encontrado con el Cristo resucitado. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo, 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol?, dice Pablo. ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús? Al Señor Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y Pablo está diciendo: yo he visto al Señor. O sea que Pablo estaba reconociendo que como apóstol él se había encontrado con el Cristo resucitado. Yo no sé de qué manera un apóstol moderno puede ahora aseverar de que se ha encontrado con Jesús o con el Cristo resucitado. Segundo requisito: haber sido comisionado por el mismo Jesús, haber sido comisionado por el mismo Cristo para ser apóstol. 1 Corintios capítulo 15, versos 7 y 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea que el encuentro de Pablo con el Cristo resucitado, camino a Damasco, dice que allí eso le daba el crédito suficiente para decir: eres apóstol, y no solo eso, el último de los apóstoles. El último, como un abortivo. No merezco tampoco ser
de los discípulos o de los apóstoles. El pastor Sugel Michelén en estos días hacía esta pregunta: ¿tenemos apóstoles hoy? A lo que él respondió: sí. ¿Tenemos apóstoles hoy? Sí, tenemos apóstoles, por supuesto. Los que escribieron el Nuevo Testamento y colocaron todos los fundamentos de la iglesia primitiva. Claro que los tenemos. Están allí. Y el último fue Pablo. Pero cuando usted ve en las redes a personas que dicen, yo soy apóstol, no le crea. No existe ministerio ni don de apostolado hoy. Pastor, está siendo muy duro. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y termina Sugel diciendo, todos los demás están de más. Todos los demás están de más. Mis hermanos, no existe ministerio de apostolado, como no existe ministerio de profecía. Son ministerios que quedaron para la fundación y organización de la iglesia. Una vez que la iglesia, estos apóstoles y profetas, no solamente pusieron la base y el fundamento de la iglesia, sino que expusieron verbalmente todo lo que en este libro está registrado como la revelación de Dios, esos ministerios cesaron. Esos ministerios cesaron. Hay otros dones. De hecho, el tercero es pastor, maestro, evangelistas, y hay otros dones. Otro aspecto importante de este versículo 1 en relación con el apostolado de Pablo y que debemos defender a la luz de la Biblia, porque así lo creemos, es cómo fue comisionado Pablo. Y van a ver entonces también la diferencia con los supuestos apóstoles actuales. ¿Cómo fue comisionado Pablo? Lo dice el versículo. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que en esta comisión dada por Dios a Pablo no hubo intervenciones humanas ni aspectos carnales de ningún tipo. Directamente de Dios había sido comisionado a Pablo como el último de los apóstoles. Vamos a ver algunos aspectos acá en relación con el apostolado de Pablo. Primero, Pablo no fue comisionado por aspiración. Pablo no llegó a ser apóstol por aspiración. Bueno, ninguno de los apóstoles. Fueron por comisión directa de Dios. Y de hecho, Pablo, recuerden a dónde iba. Pablo no iba a un seminario, a pasar un seminario de apóstol. Pablo iba persiguiendo a la iglesia, la iba a atrapar para llevarla, con carta ya aceptada para que esas personas, todos los cristianos, fueran presos, los que él iba a atrapar. Primero los Corintios 15:9, miren a Pablo lo que nos dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Saben por qué? Porque perseguía a la iglesia del Señor. Perseguía a la iglesia de Dios. Así que la aspiración de Pablo no era apóstol por aspiración. Y miren, como tenemos de eso hoy. Como tenemos de eso hoy en las aspiraciones de los supuestos apóstoles del siglo XXI. Segundo, Pablo no fue comisionado apóstol por ambición. Nos estamos metiendo ya en temas difíciles. Nos estamos metiendo en temas difíciles de los apóstoles del siglo XXI. Segundo a los Corintios 11:9 nos dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea que la misión de Pablo, aunque había momentos donde la iglesia le sostenía, le ayudaba para que pudiera hacer la labor, no por eso Pablo estaba concentrado, ¿saben qué? En el bolsillo de los que estaba predicándoles. Ese no era el interés de Pablo. ¿Necesitaba vivir? Sí. ¿Le ayudaban a algunas iglesias? Sí. ¿Le sostenían? Por momentos le sostuvieron. Pero hubo un momento que tuvo que regresar a hacer casa de campañas. La tuvo que hacer. O sea que la misión de Pablo no era por ambición. Dios no había llamado a Pablo y Pablo respondió por ambición. Mis hermanos, eso casi no tiene nada que ver con los apóstoles del siglo XXI. Es triste. Es triste. En esta semana veía uno de ellos que decía, Dios me dijo que me iban a dar 10 billetes de $1,000. Esperen, 10 son 20. Ahí como si fuese un radio que estuviese mal sincronizado y está escuchando la voz de 10. ¿Era de 1,000 o de 2,000 o de 3,000? ¿Cuánto era? Ahí, al bolsillo. Pablo no fue comisionado por ambición. Y esos eran los ministerios apostólicos en los cuales nosotros como iglesia creemos. Tercero, Pablo no fue comisionado por usurpación. Quítate que voy yo. No, Pablo no fue de esos.
El ministerio que Dios le dio a Pablo como apóstol tampoco tenía que ver con quitar a personas para él ponerse. De hecho, respetó siempre el ministerio de los demás apóstoles. Vamos a Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 17. Verso 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él no llegó y le dijo, Pedro, muévete. Juan, a él, un ladito, que llegó el apóstol de los gentiles. No fue ni a los apóstoles, para que no hubiese ni aún el mínimo roce, porque la comisión de Pablo como apóstol y el último fue directamente de Dios. Así que él no entró en el apostolado por usurpación. Y miren, eso es otro de los aspectos que vemos tanto. Entran los apóstoles y le pasan machete a 3 o 4. Ahí dando machete para poder ponerse en la cima del apostolado y poder recibir todos los beneficios, principalmente materiales y egoístas, fuera del reino de Dios que ellos buscan. Cuarto, Pablo no fue comisionado por nominación humana. Ningún ser humano le dijo, Pablo, a partir de ahora vas a ser tú el apóstol. O mira, ven, únete a mi cobertura. Miren, ahora estamos en un tiempo asqueroso y vergonzoso en ventas de indulgencia en las iglesias llamadas cristianas, principalmente en iglesias de la prosperidad. ¿Saben qué? Vendiendo entonces coberturas, donde estos apóstoles que se han nombrado ellos mismos u otro lo nombró, entonces pagan coberturas de otra persona. Hermano, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia que yo tengo que necesitar una cobertura de otro pastor? Y la tengo que pagar como si fuese un menú. Cobertura para sacar espíritus endemoniados, 3,000. Cobertura para sanar otro tipo de enfermedades, 2,000. Cobertura para solamente... ¿qué es eso? Eso se está viviendo hoy en el mundo evangélico, apostólico. Pues Pablo no fue comisionado por nominación humana. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol. ¿De qué manera fue Pablo apóstol? No de hombres, ni por cobertura. ¿Se imaginan a Pablo llegando? Hey, Pedro, necesito tu cobertura. Te puedo pasar 5 pescados y algunos panes. Ni de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mis hermanos, si Dios no te ha llamado a ti a ser pastor, bueno, apóstol no te va a llamar ya, pero si no te ha llamado a ser anciano en una iglesia, si no te ha llamado a ser pastor o líder en un área específica de la iglesia, no respondas si Dios no te ha llamado. No vengas tú, ni porque otro te haga, oye, dale, asume. Mi hermano, el llamado tiene que ser de Dios y no puede intervenir el hombre. Quinto y último, Pablo fue comisionado por capacitación divina. Segundo a los Corintios 12, 2-4. Conozco a un hombre, y este hombre era él, habla en tercera persona, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, claro que lo conocía, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea que el primer entrenamiento que tuvo Pablo fue directo con Dios. Por supuesto, después Dios lo capacitó de muchas otras maneras. He querido utilizar este contexto bíblico para ahora pasar al versículo 3, reconociendo, mis hermanos, que la defensa del apostolado de Pablo como hombre de Dios llamado es un apostolado, el último de los apostolados. Mis hermanos, no tenga temor en decir que los apóstoles que se llaman apóstoles hoy no lo son. Pastor, ¿y no estará juzgando? Sí, estoy juzgando. ¿Saben con qué estoy juzgando? Con este libro. Y por supuesto que tengo yo también la autoridad para juzgar y decir, eso es falso. No hay apóstoles hoy. Así que entonces pasemos al contenido de este pasaje del versículo 3 y veamos entonces, una vez que vimos que ya no hay más apóstoles, y quisiera que todos salieran de aquí convencidos de eso. No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra de Dios. Vayamos al versículo 3 y veamos el agradecimiento de Pablo por esta amada iglesia.
agradecimiento del apóstol Pablo por esta iglesia. Leamos el versículo 3. Dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que, y el domingo pasado yo lo mencionaba, Pablo no conocía a esta iglesia, no conocía a estos hermanos, no por ello Pablo dejó de orar e interceder a Dios por ellos. O sea, Pablo no los conocía, pero el corazón pastoral de Pablo era inmenso. Oraba por todas sus iglesias, oraban por los hermanos, por los misioneros, por los colaboradores, que era como se le llamaba en ese tiempo, por todos aquellos que estuviesen exponiendo la palabra. Bueno, el celo y la pasión de Pablo era tal que en Filipenses nos menciona que él estaba escuchando de que algunos estaban predicando porque él estaba en la cárcel, por pretexto y por verdad. ¿Y saben lo que decía Pablo? En eso me gozo. Si Cristo es exaltado, aunque lo hagan para que Pablo esté en la cárcel remordiéndose de que hay otros que están predicando en su nombre, no importa si es en el nombre de Jesús y para su gloria, yo me gozo y me gozaré. Pablo era un hombre inclinado al reino de Dios, inclinado a Dios y sobre todo a la oración. A pesar de esto, mis hermanos, Pablo, que no conociendo a esta iglesia, se extiende en oración y le dice, siempre orando por vosotros. ¿Qué significa la expresión siempre orando por vosotros? Bueno, esta expresión, siempre orando por nosotros, de la Reina Valera del 60, no significa de que Pablo oraba en todos los momentos del día, a toda hora, en todo minuto, en todo segundo. En la Reina Valera podría significar eso en la traducción que le hace, pero no significa eso y vamos a tratar de mostrarlo. Este término significa regularidad. Quiere decir que Pablo regularmente oraba por todas las iglesias, incluyendo la iglesia de los colosenses. Pero no que oraba todos los minutos o todos los segundos. No es que siempre estaba orando por ellos, las 24 horas del día. No, que siempre oraba por ellos. Significa entonces que con regularidad lo hacía. También podemos ver que este término, otra sección, es continuamente, con frecuencia. Así que Pablo oraba por ellos frecuentemente, continuamente o constantemente, que es otra sección también del griego de esta palabra. Entonces, cuando Pablo oraba por ellos, oraba de una manera sistemática, de una manera constante, de una manera regular por esta amada iglesia. Ahora, lo que Pablo quiere decir acá tampoco es que en cada oración de Pablo incluía una para los colosenses. Tampoco significa eso. Pablo va a orar por los alimentos y incluía una oración para los colosenses. Oraba antes de dormir y incluía una oración para los colosenses. Se levantaba y iba a orar por el día y daba una oración para los colosenses. Tampoco significa eso. Sino que Pablo, cuando oraba por esta iglesia, él era consciente de eso y siempre que se acordaba de orar por ellos, entonces en ese momento daba gracias a Dios. Miren, la Nueva Versión Internacional lo traduce mejor que la Reina Valera en este pasaje. Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, no aparece en pantalla, el mismo versículo, bueno, creo que no, pero dice así, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Esta es la traducción nueva Versión Internacional y lo traduce más cerca de lo que Pablo está queriendo decir. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. ¿Cuándo? Ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya fuese en la noche, cuando Pablo se acordaba orar por ellos, entonces siempre le daba gracias a Dios. Eso sí hacía Pablo. Esa expresión de siempre va unido más a la acción de gracia que al momento de oración. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo es que él, cuando se acordaba de los colosenses, siempre le daba gracias a Dios. Siempre le agradecía a Dios. Así que la frase de Reina Valera, el 1.3, que dice que siempre orando por vosotros, la mejor traducción debería ser, al orar por vosotros, siempre damos gracias a Dios. Así que cuando usted y yo pasemos nuevamente por Colosenses 1.3, allí Pablo está expresando que al orar por ustedes, siempre yo doy gracias a Dios. Eso sí lo hacía Pablo constantemente. Así que aclarando esa expresión, vayamos a la otra parte de este versículo. Estamos tratando de dividir el versículo para explicarlo lo mejor posible. Entonces, al orar por vosotros, dice Pablo, hacía algo muy importante. Daba gracias a Dios. Y es lo segundo que quiero compartir con ustedes.
Pablo oraba por la iglesia, pero daba gracias a Dios siempre que se acordaba orar por ellos. Miren el detalle de que Pablo acá en este pasaje, mis hermanos, no da gracia a los colosenses, ni los felicita a ellos por acción ninguna. Pablo no llega a ellos a decirle, no, sí, mis hermanos, quiero agradecerles, quiero darle gracias por esto a ustedes. De ninguna manera, sino que Pablo remite su agradecimiento al Dios de los cielos, autor de la salvación de ellos. O sea que al final entonces, cuando nosotros igualmente, pública o individualmente, damos gracias a Dios, más que por la vida de un hermano o una hermana, que podemos hacerlo, damos gracias a Dios por la obra de salvación que operó en la vida de cada uno de nosotros. Eso hacía Pablo. Alguien dijo lo siguiente, y cito, la salvación es una semilla que no crece naturalmente en el corazón humano. La salvación es una semilla que no nace o no crece naturalmente en el corazón humano. Ni nace ni crece en el corazón humano de una manera natural. No. La salvación no es del hombre, sino de Dios. La salvación no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y muchas doctrinas actuales mencionan a un hombre corriendo detrás de Dios y un Dios que no le interesa la salvación de ellos. Y más o menos entran por la línea que Dios quiere, pues entonces Dios podría conferirle misericordia. Y no es así. La Biblia nos enseña que la salvación, desde el inicio hasta el final, le dependen a Dios. Dios la proclamó desde la eternidad. Dios ha dado la salvación eficazmente para salvación a aquellos que está llamando. Y Dios también va a sostener a sus hijos, quien quiera que sea, hasta el día que Cristo venga. Pero eso lo hace Dios, no lo hace el ser humano. Y Pablo, reconociendo esto en los Colosenses, le dice, yo cuando oro por ustedes doy gracias a Dios, no a ustedes. Y vamos a ver en la próxima predicación que hay motivos por los cuales se podría dar gracias por los colosenses. Eran personas que mantenían una fe viva, que mantenían amor entre ellos, etc. Sin embargo, Pablo dice, pero yo al que le doy gracia es al que inició toda esta salvación. Más que a Pablo como apóstol, más que a Epafras, más que a cualquier otro colaborador, a Timoteo, más que a la misma iglesia, Pablo le da gracias a Dios. Ese es el motivo de Pablo. Sabiendo y reconociendo que es la labor de Dios en salvación para el hombre. Por lo tanto, ninguna persona podrá llegar al cielo. Ninguna persona cuando llegue al cielo podrá jactarse y decir, Señor, yo estoy aquí porque pude tener cierta obra que tú viste como buena. Ningún hombre podrá llegar a donde está Dios y decirle, Padre, yo creí independiente de ti. Ningún hombre podrá llegar al cielo y decirle, bueno, mi fe me fue suficiente. Mis hermanos, ni el acto de la fe, ¿saben por qué? Porque el acto de la fe también es un regalo de Dios. Estábamos muertos y un muerto no se puede dar vida a sí mismo, ni se puede salvar a sí mismo. Por lo tanto, el Espíritu tiene que operar vida en ese muerto y le da una herramienta que no es obra, que es fe, para que pueda alcanzar la salvación. Por lo tanto, esa salvación viene de Dios y Pablo reconociendo dice, doy gracias a Dios, no a la iglesia en este momento. Doy gracias a Dios por su obra de redención en su Hijo. Si tú eres cristiano hoy o cristiana hoy, entonces tienes que reconocer que no es por ti, sino únicamente por Dios nuestro Salvador. No es por nosotros. Pablo, reconociendo esto, entonces agradece a la iglesia, en este caso, delante de la iglesia por una carta diciendo, yo doy gracias excelsas a Dios. Efesios 1:3, Pablo menciona a la iglesia palabras muy parecidas o que tienen que ver con este tema. Dice Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren aquí el proceso de salvación, el orden de salvación, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿en quién? En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿por qué nos salvó?
por tu voluntad, porque operaste en fe, porque tu vida estuvo de alguna manera tan impactante delante de Dios que Dios dijo, yo no puedo dejar de salvar a ese hombre o a esa mujer, por el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios salva a un hombre, cuando Dios salva a una mujer, siempre el motivo de la salvación va a estar en Dios y no en el ser humano. Por mucho tiempo a la iglesia se le ha enseñado de que siempre en el hombre queda, aunque pecó, siempre queda algo allí que Dios deja vivo. Y que Dios, antes de que el mundo existiera, miraba al futuro y decía, yo creo que esta persona va a creer en mí, veo que va a creer en mí, pues entonces le extiendo la elección. Eso es falso. La Biblia nos dice que Dios extiende su elección y predestinación y salvación hacia el hombre. ¿Saben por qué? Por su voluntad, no por la nuestra. No opera en mí ni obra alguna, ni opera en mí ni aún ni la fe. La fe es la herramienta que Dios da porque ya Él eligió. La fe es la herramienta que Él da porque ya Él predestinó. La fe es la herramienta que Dios da porque ya Él dio vida a un muerto. Y si no diera la fe, ese muerto iría por obras y tampoco podría ser salvo. O sea que Dios da el paquete completo. Dios da el paquete completo de la salvación. La razón de la elección en el hombre de parte de Dios no es motivada de ninguna manera por la decisión del hombre o de la mujer. Este pasaje nos dice, por el puro afecto de su voluntad. Pastor, ¿y por qué elige a unos y a otros no? ¿Quiere que le responda? Una respuesta muy fácil. No lo sé. ¿Quién podría decir que por qué Dios salva a unos sí y a otros no? No lo sé. Lo que sí puedo saber es que Dios no hace nada a despropósito y que Dios no está siendo injusto a la hora de salvar a lo que Él determine salvar. No por ello es injusto, porque si Dios fuera a ser justo, ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos que ir al infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la salvación es por gracia y Dios se extiende con propósito. Ahora no lo entendemos. En la eternidad sabremos cuál es el propósito de Dios. Pero lo que sí puedo estar seguro, que en esa eternidad nunca escucharemos mi nombre como el motivo por el cual Dios me salvó. El motivo por el cual Dios te salva está en Él y en su voluntad, no en ti, no en mí. John MacArthur dijo, la forma del verbo griego en la palabra escogió o escoger indica que Dios no solo escogió para sí mismo, dice MacArthur, sino en Él mismo, para su gloria, para su alabanza. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para su gloria. Juan 1, versos 12 y 13 dicen lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos son salvos, ¿correcto? Son personas salvas. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo son salvos ellos? Estos que mencionan en este versículo, tú y yo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, ningún ser humano, les digo, podrá llegar al cielo y decir, Padre, aquí estoy, yo me la gané. Yo luché duro y yo trabajé fuerte. Es más, yo tuve fe. Mi vecino no la tuvo. Yo tuve fe. Mis hermanos, la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la salvación siempre va a seguir siendo por gracia porque nunca la voluntad del hombre producirá salvación. Nunca. Solo la voluntad de Dios puede proceder en salvación en una vida. Tito 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Miren estas palabras de Pablo a este amado siervo de él y pastor. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios? Nos salvó. ¿De qué manera nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la y su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si creías hasta hoy que de alguna manera tú ayudaste a Dios en la salvación tuya, estás errado. Dios nos salva de pura gracia por fe en Cristo. Y el que inició la obra en nosotros,
¿Quién la inició? El que inició la obra en nosotros, como dice Filipenses 1:6, la terminará hasta el día de Cristo. Gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque ni tú ni yo nos podemos salvar, pero ni tú ni yo podemos mantenernos firmes en el Señor. Eso lo hace el Señor. Por eso el proceso de santificación no está en mis manos tampoco. Todo el proceso de salvación, desde un inicio de la elección hasta la glorificación, le pertenecen a Dios. Si usted y yo ponemos de nuestra parte, mis hermanos, podremos terminar entonces en un legalismo terrible. Aquel entonces que Dios le da salvación, Él le va a motivar en fe a vivir para su gloria. Pero eso lo motiva el Espíritu también. Eso lo motiva también el Espíritu. Nunca, mis hermanos, entonces la salvación del hombre será requerida ni por obras ni por su propia fe. Porque no hay fe en el hombre. Es de Dios. Ni por nada de lo que como seres humanos podamos hacer. Solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia, por medio de la fe. Entonces, mis hermanos, ese era el motivo de agradecimiento de Pablo. Pablo agradecía a Dios porque Dios es el autor de la salvación. La última parte del versículo dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, cuando Pablo oraba a Dios por los colosenses, daba gracias al autor de la salvación de ellos y aún también reconociendo que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta frase? Bueno, aquí Pablo utiliza ahora una conexión que había dicho ya en el versículo 2 y estamos en el 3. Pablo utiliza ahora una conexión donde en el versículo 2 lo dice de maneras separadas y ahora une las dos ideas. Voy a leer, el versículo 2 ustedes lo tienen allí, no va a salir en pantalla, lo leen en sus Biblias. Al final dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y acá está diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero son dos ideas que a la vez están determinando de que hay un Elohim, un Dios único, y hay un Adonai, que es el Señor de todos, siendo de la misma sustancia que Elohim. Más adelante vamos a tocar más este aspecto de la deidad de Cristo, que Pablo la defiende en toda la carta. Pero mis hermanos, Cristo es de la misma sustancia como Adonai de Elohim, el Dios del universo. Pablo lo defiende acá. Segundo los Corintios 1:3, también en una salutación, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por lo tanto, hay un menester que podamos ver el análisis de estas dos expresiones. Dios como Padre, Dios como Señor Jesucristo. Dios como Padre. La Biblia nos enseña a ver a Dios como el Padre celestial. Es el Padre como la primera persona de la Trinidad o la primera persona de la deidad. A mí me gusta más decir así. La primera persona de la deidad. Romanos 15:6. Romanos 15:6 nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es el Padre de toda la creación, es el Padre de la deidad. Y en la creación también se levanta como el Padre único y Dios eterno. Primero a los Corintios 8:6. Así que es el Padre como la primera persona de la deidad, pero también como el Padre de la creación. Primero a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, luego vamos a explicar esto con más detalles, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Padre que es el único Dios, y un Señor que se llama Jesucristo, pero que es de la misma sustancia. ¿Saben por qué? Una vez le dije esto a un alumno del seminario cuando yo era profesor. ¿Saben que Dios no lo puede hacer todo? ¿Cómo ustedes se creen que pueda reaccionar un alumno del seminario que está al nivel más alto de teología y doctrina estudiado en un seminario? Cuando yo le dije que Dios no podía hacerlo todo. Dios es todopoderoso, me decía. ¿Saben lo único que Dios no puede hacer? Dios no puede hacer un Dios a otro Dios igual que Él.
Le veo a todos un signo de interrogación en la cabeza. Dios puede crearlo todo, ¿correcto? Pero no puede crear otro Dios con todos los atributos que Él tiene. No puede. Eso es lo único que Dios no puede hacer. Porque si crea otro Dios igual que Él, entonces ya sería idolatría. Y nosotros tendríamos que adorar entonces a otro Dios que es aparte de la deidad principal. Y si fuese así, entonces, como dicen los testigos de Jehová, que Dios creó a un Dios más pequeñito, con D minúscula, pero que se puede adorar. Bueno, y no somos monoteístas, que creemos en un solo Dios, le digo yo a ellos, y aún debemos adorar al único Dios, sí, y también podemos adorar a Jesús. Eso es idolatría. En los 10 mandamientos está claro que Dios quiere que solo le adoremos a Él. Y entonces, ¿por qué dice que Dios es Padre, el único Dios, y el Señor Jesucristo, el cual también debe ser adorado? Bueno, sigan en la serie de Colosenses, ahí estamos, ahí vamos a entrar. Solo es un spot, una proyección. También nuestro Padre Celestial es el Padre también de Israel. Éxodo 4:22. Hablando, Moisés dice, y dirás a Faraón, Dios a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Además entonces de ser la primera persona de la Trinidad, es el Padre de la creación, el Padre de Israel en el Antiguo Testamento, es el Padre también de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto en algunos pasajes. Pero leamos uno más, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestro Dios es el Padre de todos los creyentes. Qué bueno saberlo, que no solamente es el Padre de la creación, es la primera persona de la deidad, no solamente también es Padre en el Antiguo Testamento de Israel, es el Padre de Cristo, pero es tu Padre y el mío. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? Mis hermanos, de que somos hijos de ese maravilloso Padre. Analizando ahora la expresión Señor Jesucristo. Ya vimos la expresión Padre, la expresión Jesucristo como Señor. La expresión de Jesucristo como Señor es una de las defensas de Pablo en toda la carta. Y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, Pablo menciona de la deidad de Cristo frente a aquella corriente doctrinal falsa que enseñaba constantemente que Cristo no era Dios, que era inferior. Por ejemplo, a los colosenses, Pablo habla diciendo que Jesús es la imagen de Dios, 1:15. Solo voy a mencionarlo, no sale en pantalla. Es la imagen de Dios, 1:15, del Dios invisible. Todas las cosas por Él subsisten, por Cristo, todas las cosas subsisten, 1:17. También nos dice Pablo que Cristo es la esperanza de gloria, 1:27. También nos dice Colosenses que en Cristo tenemos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, 2:3. También Pablo a los colosenses les dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, 2:9. También nos dice que ese Cristo tan majestuoso hoy está sentado a la diestra de su Padre, 3:1. También nos dice que Cristo tiene la capacidad, la única capacidad que tiene Dios y nadie más puede hacerlo, de perdonar pecados, 3:13. También nos dice que Cristo tiene también la autoridad para dar herencia y vida eterna, 3:24. También nos dice Colosenses que Cristo es el amo del cielo, 4:1. Toda la carta está hablando de esa doctrina que niega la deidad de Cristo y Pablo la está defendiendo. Pablo la está defendiendo y nosotros, por supuesto, junto con él la defenderemos. Pero no solamente a los colosenses. Esta doctrina que niega la deidad de Cristo, después en el transcurso de algunos años, y quizás 2 siglos o 3, también se le conoció con un nombre que ya la conocemos hasta nuestros tiempos. Se le llamó el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Tal vez sea una palabra nueva para usted, pero el arrianismo viene de un sacerdote llamado Arrio. Este señor mantenía la postura de que Cristo había sido creado por Dios, de que en algún momento de la historia Dios el Padre, el único Dios, creó a Cristo para que viniera a morir en la tierra, viniera a la cruz.
Solo lo creó para eso. Arrio defendió su postura por mucho tiempo hasta que en el año 325 es lo que nosotros conocemos en ese año como el Concilio de Nicea. Y ese concilio atacó directamente esa falsa doctrina. O sea que los testigos de Jehová no son tan nuevos en cuanto a esa falsa doctrina. O sea que ya desde el siglo III, siglo IV, ya estaba la falsa doctrina. Bueno, desde Colosenses ya vemos que Pablo está defendiendo. Aún años 60, 70, 80, 90. No hizo Cristo más que ascender, ya hubo ataques de la deidad de Jesús. Bueno, Pablo lo defiende, pero Arrio intentó defenderlo y quedó desmantelado. El concilio de Nicea, y en el 381 después Constantinopla le dio fuerte. Le dijo, no aceptamos esa falsa doctrina que niega la deidad de Cristo. Entonces, en este análisis, mis hermanos, nos muestra que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es de la misma sustancia, Dios con nosotros. Esa herejía que fue luchada y enfrentada en el 325, 381, todavía en la fecha tenemos que seguir defendiendo a la luz de la Biblia. Y quiero leerle lo que terminó como reafirmación en el año 381 en el Concilio de Constantinopla. Terminó así, y cito textual: creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia misma del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, escuchen esa palabra que la vamos a hablar más adelante, engendrado, no creado. Engendrado, no creado, no fue hecho, sino que en él está toda la sustancia del Padre. Fin de la cita. Así concluyeron ellos, gracias a Dios, defendieron la deidad de Cristo. Y en la carta a los Colosenses vemos a Pablo igualmente, inspirado por el Espíritu Santo, defendiendo la deidad del Hijo de Dios como el Señor, el Dios del universo. Concluimos. El agradecimiento de Pablo acá nos muestra de una manera magistral cómo él tiene un corazón inclinado a la obra de Dios, al Señor. Pablo aquí en la acción de gracia de este versículo 3 se dirige directamente a Dios. Aunque él era apasionado para la iglesia, era apasionado para el reino de Dios, para trabajar en pro de Cristo. Pero esta oración maravillosa que el Espíritu nos permitió tener, vemos a Pablo ahora y vemos varias enseñanzas de esta oración. Por ejemplo, 4 de ellas en las cuales podemos ver aplicaciones. Lo primero, la vida de oración del apóstol Pablo. Que mis hermanos, yo como el primero, me veo humillado delante de una vida de oración tan profunda, tan dedicada. No oramos lo suficiente. No oramos lo que deberíamos orar. Y quizás los afanes de la vida, las características nuestras, quizás la percepción de quién es Dios para nosotros y muchas otras cosas nos llevan a no orar lo suficiente. Pero tomemos ánimo en ver a un hombre de Dios que estuvo dispuesto a orar constantemente, frecuentemente por la iglesia, y hagámoslo. Segundo, el reconocimiento de Pablo a Dios como el autor de la salvación. Cuando usted vea a un hermano o una hermana o se ve a usted mismo en el espejo, reconozca que si estoy hoy aquí en los caminos del Señor no es por mi fuerza, ni por mi capacidad, ni por mi obra. Es porque Dios ha tenido gracia y misericordia conmigo. Tercero, la revelación de Dios como el Padre Celestial, el único Dios, es otra de las enseñanzas que vemos en una oración tan maravillosa como esta de Pablo. Y por último, la defensa doctrinal de que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿correcto? Pero Dios tiene un hijo por naturaleza, por haber sido engendrado, y se llama Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios naturalmente divino. Hemos sido en Él llamados a salvación y en ese Hijo también hemos sido llamados a su reino. Pablo a los Colosenses capítulo 3, miren lo que nos dice el versículo 13. El cual, hablando de Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo.
Entonces, mis hermanos, oremos constantemente a Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, dándole siempre gracias a Dios por la obra de redención en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.